Hola a todos y de nuevo bienvenidos a mi canal. Estoy muy contenta y muy agradecida por los que se hayan suscrito porque significa mucho para mí. Estoy muy feliz de que los temas que los cuales hablo pues hayan despertado su especial interés. Para la noche de hoy tengo un invitado muy especial que es Herbert George Wells. Digo invitado porque lo quiero homenajear en lo que habría sido su cumpleaños. Hoy también está de cumpleaños Stephen King, de quien ya acabo de subir un video que espero que sea de su interés. Pero Herbert George Wells es uno de mis autores predilectos y no podía dejar pasar este día sin haberle hecho un pequeño homenaje y un pequeño esbozo biográfico. Herbert George Wells es conocido popularmente como H.G. Wells, así es como firma todos sus cuentos y novelas. Es un autor inglés, pero además de ser un escritor de ficción, realmente es un filósofo, un pensador, un periodista y desde mi punto de vista un utópico, ¿no? Un utópico porque Herbert Wells soñaba con llevarnos a todos sus lectores y lectoras a lugares no solo lejanos, sino también mejores, ¿no? Lugares lejanos pero mejores. Él siempre soñaba con lo imposible, pero algún día ese imposible podía ser real, ¿bien? Entonces, esto último lo digo es porque él fue fuertemente influenciado por Tomás Moro, autor de Utopía, ese libro que en algún momento tenemos que leer para conocerlo, para descubrirlo. Estuvo influenciado por las enseñanzas de Charles Darwin y también de otro Charles, que fue Charles Dickens, ¿no? Ese autor inglés que le concedió la voz a los que no la tenían, que visibilizó a los personajes invisibles y que le dio importancia a los marginados, ¿no? Y por último, otro autor, que este sí es norteamericano, que influenció a Wells fue Washington Irving, ¿bien? Por esos cuentos de ese antiguo Nueva York y ese Estados Unidos gótico muy interesante. Bien, Wells nació en 1866, falleció en 1946, era un autor inglés, como les decía hace un rato. Él nació en el seno de una familia que hizo inmensos sacrificios por salir adelante, ¿sí? Sobre todo salir de la pobreza. El padre había sido un jardinero inglés y un jardinero que se enamoró, se casó con una mujer que había sido dama de compañía de estas ladies, de estos lords y ladies, esta gente de la clase altísima inglesa británica. Entonces, pues Wells fue como el producto de esta unión entre un jardinero y una dama de compañía, pero que además eran diferentes porque esta mujer estuvo siempre cerrada, era muy conservadora, sobre todo cegada, enseguecida prácticamente por las costumbres de antaño, de esa Inglaterra antigua, ¿no? Del siglo XVIII, ¿no? Que todavía se negaba a cambiar y a mirar más allá y las costumbres religiosas, ¿no? Entonces la religión era lo que le impedía explorar otras cosas, otra gente y tomar otra clase de decisiones. En cambio, el padre de Wells siempre va a ser el utópico, por ahí ya les hablaba de la utopía, estos sueños imposibles. Entonces, antes de ser jardinero, de hecho, él soñaba con viajar y con conocer el mundo, conocer países extraños, conocer el África, conocer Oceanía, Canadá, pero no, realmente no lo logró hacer. Entonces, él se casó con esta mujer y pues se tuvieron unos hijos, ¿no? Y uno de estos hijos va a ser pues Herbert Wells, el autor que nos ocupa la tarde de hoy, ¿sí? Wells pues va a ser un autor que va a explorar no solamente lo científico, realmente su componente más importante va a ser lo humano, va a ser lo social, porque siempre va a estar preocupado por la inmensa desigualdad que había no solamente en Inglaterra, sino fuera de ella. De hecho, sus padres, hablo de ellos siempre porque un escritor se debe a sus padres y un escritor se debe a sus maestros. Entonces, él va a ser el producto de esta mujer altamente conservadora, que había sido dama de compañía de muchas damas de la clase alta inglesa, y un jardinero que siempre soñaba y de hecho miraba al cielo y se preguntaba que qué había más allá de las estrellas, qué había más allá. Pero la esposa era todo lo contrario, era muy contenta de quedarse en el mismo lugar, en su zona de confort. Entonces, Wells va a ser el producto de los sueños, de las utopías, pero también de las fuertes costumbres arraigadas de antaño, ¿sí? A los 7 años, Wells tuvo desde mi punto de vista, un golpe de suerte porque él tuvo un accidente, no un golpe de suerte, él se fracturó la pierna y estuvo varios días en cama.
De esta manera, pues él no pudo ir a la escuela, sin embargo, él se educó porque el padre le llevaba muchísimos libros y él compartía con su padre no solamente los sueños, las utopías, el más allá, conocer lo desconocido, sino que también los unía lo que era la literatura, la lectura. Entonces, gracias a que el padre le llevaba libros de diversa índole, como eran crónicas de viajes, literatura, historia, él cuando este niño se sintió mejor y ya estaba en condiciones para volver a la escuela, pues él pidió papel y lápiz para poder hacer sus primeros ejercicios de escritura literaria. Pero una vez que él terminó el bachillerato, ya se hacía mayor y estaba buscando su destino, su propósito en la vida, pues otro golpe va, digamos que a sellar su destino. El padre esta vez es el que se va a accidentar, el padre va a quedar imposibilitado para salir a trabajar, entonces de esta manera Herbert y sus hermanos van a tener que trabajar duramente para ayudar a la familia y ganarse el sustento. Bien, entonces Herbert va a trabajar primero como lo que yo llamaría un aprendiz en una fábrica textil y más tarde como asistente de un boticario. Un boticario en esa época es lo que hoy llamamos una farmacia, ¿sí? Con todo, que él trabajaba como con bastante desgana, porque lo que realmente quería era escribir, él aprendió, él aprendió muchísimo, ¿no? Y además empezó a concientizarse de la inmensa desigualdad y la gran brecha entre ricos y pobres, los avances, pero también las desventajas de la ciencia, de la medicina, y empezó a conocer como esa Inglaterra, ¿no? Esa Inglaterra, lo que llamamos hoy en día el victorianismo tardío, ¿no? Que tenía una cara muy luminosa, porque Victoria llevó a Inglaterra a consolidarse como una gran potencia, en todo sentido de la palabra, pero también había una inmensa pobreza, una cara desconocida de la que se hablaba mucho, pero también se trataba de ignorar. Entonces, pues bien, Wells va a ganarse una beca porque él era un gran estudiante, él dio como grandes muestras y grandes aptitudes en la escuela. Entonces él se ganó una beca para estudiar biología en la Royal College of Science en Londres y uno de sus tutores fue Henry Huxley, el antepasado de Aldous Huxley, el autor de Brave New World o El Mundo Feliz, una de las grandes novelas distópicas y utópicas de la literatura universal. Entonces, pues en la universidad, Wells ya estaba familiarizándose, por así decirlo, con lo que son las teorías de Darwin, lo que es la evolución, las especies, ¿no? Esto último incomodaba ciertos aspectos conservadores de la academia. Y uno de sus profesores más queridos y más estimados fue, por supuesto, Henry Huxley, ¿no? Entonces, aquí para que vean que el antepasado de un gran novelista fue el profesor de otro gran novelista. Entonces, es una de las anécdotas de la historia. La otra cosa es que en la universidad Wells va a hallar nuevos horizontes y se va a hacer conocer por sus convicciones sociales y políticas, ¿no? Esto último es muy importante porque él va a ser un utópico, como les decía al comienzo del video, sino que también va a estar también en desacuerdo con las intervenciones armadas, la opresión de los marginados, la desigualdad, la discriminación de género, ¿no? Entonces, todo este desencanto, estas ideas políticas y filosóficas las vamos a ver en su primera novela. Estoy hablando de La máquina del tiempo, ¿sí? Más que un viaje en el tiempo, aquí vamos a ver un Wells primerizo, ¿no? Que asombra a los lectores porque va a ser de los primeros relatos en la historia de la literatura que se habla de viajar no al pasado, sino viajar al futuro, pero también nos está contagiando de sus ideales socialistas. Él va a estar muy en desacuerdo con esas brechas tan marcadas entre ricos, entre pobres, ¿no? Y en que los poderosos oprimen a los más débiles y a los más marginados. Entonces, La máquina del tiempo es mucho más que una historia de ciencia ficción, es mucho más que una utopía, una distopía, es una novela para leer y releer muchas veces y que tiene muchísimas interpretaciones. Bien, ha sido llevada muchísimas veces al cine, de hecho hay una película de La máquina del tiempo en el año 2001 que el director pues es un descendiente de Wells, ¿no? Entonces eso es como un dato curioso. Una otra novela que es muy importante de Wells es La Guerra de los Mundos, publicada en 1898. Y yo digo que es importante porque no solamente es de las primeras historias en ficción que se habla de una invasión real por parte a la Tierra de una civilización extraterrestre, ¿sí? En particular la cultura marciana, ¿no? En esta novela de Wells, en cierto momento se hace una crítica muy fuerte a lo que es esa prepotencia del hombre del siglo XIX, en particular el hombre blanco, el hombre inglés o el hombre europeo,
que cree que es superior a las demás culturas, ¿no? Y creen que con esto pues pueden hacer lo que quieran, que pueden ir a las colonias a tomar lo que quieren y si no se los dan por las buenas, pues si tienen que hacerlo por las malas, pues lo van a hacer. Entonces aquí sucede una invasión marciana que nos pone a prueba como especie, ¿no? Y como sociedad. Entonces en esta dura prueba pues acabamos perdiendo, ¿bien? Entonces, La máquina del tiempo no solamente es ciencia ficción y al igual que La guerra de los mundos, son novelas que tienen un componente social fuertísimo. Entonces, a Wells, que muchas veces como que lo consideran, al igual que Julio Verne, uno de los padres de la novela científica, ¿sí? Pero es que la diferencia como de este colega francés, realmente el interés de Wells, más que lo científico, su real interés era lo humano, ¿sí? Entonces a él le interesaba la relación del hombre con una civilización extraterrestre, cómo los humanos tratamos a nuestros semejantes, cómo los ingleses tratan a las colonias y si hace falta una invasión extraterrestre para probarnos como especie, pues bien, de eso habla Herbert Wells. En 1901 también sorprendió a sus lectores con The First Man in the Moon, en español se llama Los primeros hombres en la luna, que además inspiró una película de los hermanos Méliès que se llama Voyage dans la Lune. Entonces aquí vemos antes de las misiones del Apolo cómo el hombre llega a la luna y con lo que se encuentra es algo pues fascinante, ¿sí? Quizás las novelas menos conocidas de Wells son las que tienen un componente autobiográfico. El caso de Keeps o The Story of a Simple Soul o Keeps, la historia de un hombre sencillo, publicado en 1905. Anne Veronica, que me encantó. Anne Veronica habla sobre esos derechos de las mujeres, ¿no? Y cómo es tratada la mujer en la época de la Inglaterra de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Mr. Polly, publicado en 1910, que son estos personajes que tienen grandes sueños y fuertes aspiraciones sociales, pero tienen que hacer un gran sacrificio para que esto se logre, ¿bien? Entonces, con todo, pues Wells es un utópico, un soñador, un humanista del futuro, ¿no? Algunos lo llaman visionario, pero desde mi punto de vista, más que un visionario, él trataba de advertirnos sobre los excesos del poder, sobre determinados avances científicos, ¿no? Si estos avances científicos son mejores para todos o van a ser mejoras para ciertos sectores de la sociedad. Como siempre, los pobres son los que pierden, como siempre, los marginados son los que se llevan la peor parte. Entonces, ¿a qué llamamos avance científico? Bien, entonces, Wells en 1903 también publicó una antología de cuentos. Por si ustedes no tienen tiempo de enfrascarse en una película o en una novela, pues les aconsejo este libro que me obsequió mi padre hace 2 años, que se llama 12 historias y un sueño. Es una gran alternativa para conocer a Wells, sobre todo los que son lectores, niños, adolescentes, con un fino sentido del humor, una aguda visión y una potente imaginación por la cual el autor nos conduce por diferentes relatos que van desde lo cotidiano, lo fantástico, lo insólito, y cierra la antología con un Armagedón, como lo que podría ser el final de la humanidad, ¿sí? Anticipando un poco las guerras mundiales. ¿Bien? Entonces, cada cuento es una sorpresa, es maravilloso. Tiene como eje central lo humano, la inocencia, los deseos, esa obsesión del hombre blanco por querer conquistarlo todo, por querer dominar las demás culturas, civilizaciones, llegar a lo imposible, a lo impensable, contra todo pronóstico. Y son personajes que indagan más allá de lo evidente. Entonces, en resumen, 12 historias y un sueño es un libro altamente recomendado para lectores curiosos que tengan espíritu aventurero. Van a conocer al hombre, a la política, a la sociedad, a los artistas, a los aventureros del finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Es una lectura para grandes y pequeños, ¿no? Que es toda una aventura y todo un banquete para los 5 sentidos. Si ustedes quieren saber más de Herbert George Wells, si quieren saber más del hombre invisible, la isla del Doctor Moreau, la guerra de los mundos, sobre este maravilloso libro de cuentos o El país de los ciegos y otros relatos, no duden en suscribirse a mi canal. Les voy a dar más detalles sobre la biografía del autor, su estilo literario, los temas abordados, qué es una utopía, qué es una distopía, qué es la ciencia ficción o por qué hemos de leer esa clase de literatura en nuestros tiempos. Suscríbanse a mi canal, van a tener más información o visiten mi página web www.marianavargasliteratura.com. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.